Las verdades que nunca cambian, lo que creemos y por qué. Ese es el título de la serie que comenzamos el domingo anterior. Y ese domingo anterior hicimos la introducción de lo que es esta nueva serie y hablamos de la importancia de tener una buena y sana doctrina, una buena y una sana enseñanza, ya que eso es lo que nos llevará a tener una vida en la cual realmente podremos experimentar el poder del Evangelio. Es importante. Y hablamos, como tú viste, de los elementos que hemos utilizado en el arte de diseño. Hablamos, por ejemplo, mencionando que la madera representa ese lugar donde el Hijo de Dios fue crucificado. Esa piedra donde fue escrita la ley de Dios hacia un pueblo. Hablamos de esa agua donde todo creyente pasa, ejemplificando una nueva vida en Cristo Jesús, así como el día de hoy lo hizo Keila, Yaretsi y Luis. Le damos un aplauso a Dios por la vida de ellos. Y vienen muchos más. El próximo domingo bautizamos a otro grupo, así que si tú te quieres bautizar, solo habla con nosotros. Ahora bien, madera, piedra, agua. Estos solo son elementos que son una simbología de una mayor verdad bíblica. No es que adoremos la madera, no es que adoramos el agua. Eso representa nada más una mayor verdad bíblica. Y esa mayor verdad es importante, ya que es una verdad que inspira. Es una verdad que es un fundamento sólido a nuestras vidas. Y es el mejor fundamento, ya que es una verdad que siempre perdura. Esa es la verdad que nunca cambia. Ahora, para comenzar, déjame contarte algo. En un lugar había un grupo de personas creyendo que eran capaces de construir un cohete que los llevaría al sol. Ellos estaban decididos a construir ese cohete, pero cuando los científicos escucharon esta idea loca de este grupo de personas, les dijeron: hey, ustedes, esto que ustedes están planeando es imposible de hacer. El grupo de personas les comenzó a decir: no es imposible, nosotros lo tenemos bien calculado. ¿Cómo van a hacer para que el cohete no se derrita? Pues déjenme explicarles nuestros secretos. No vamos a viajar de día, vamos a viajar de noche. Es un grave problema cuando no entendemos el cómo funciona el sol. Tenemos un grave problema cuando no entendemos cómo funcionan el día y la noche. Pero existe un mayor problema en la vida, que es el no entender quién es Dios. Yo por eso he titulado al mensaje del día de hoy como una pregunta: ¿realmente existe Dios? Es una pregunta que muchos aquí nos la hemos hecho. Probablemente tú eres creyente, pero no eres exento de esta pregunta. ¿Realmente Dios existe? Escucho hablar de Él, pero tengo mis ciertas dudas, tengo mis reservas de si Dios realmente es real. Ahora, más allá que la pregunta, lo importante es la respuesta que tú le das a esa pregunta. Para ti en esta tarde, ¿Dios existe? ¿Es un Dios real? Históricamente no podemos dudar de que Jesús vivió en esta tierra. Jesús vivió entre nosotros. Históricamente está comprobado. Pero bíblicamente hay un detalle que encontramos en Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 3 nos muestra un hermoso detalle acerca de este Jesús. Dice así, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, dice el versículo 5. Un sentir que tuvo Cristo Jesús, versículo 6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla
de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Di conmigo, para gloria de Dios Padre. Este es un pasaje hermoso que nos habla de quién es Jesús. Pero en este día yo quiero enfocarme en la actitud que tuvo Cristo Jesús. Jesús, todo lo que hizo, Él se humilló a sí mismo. Y estando en la condición de hombre, dice la Biblia, como cada uno de nosotros, Él decidió ser obediente a algo, obediente a la voluntad de alguien más. Ese es su Padre Celestial. Jesús nos muestra algo muy interesante. Jesús vino a salvarnos. ¿Alguien aquí ha sido salvado por Jesucristo? ¿Alguien aquí somos salvos gracias a Jesucristo? Gloria a Dios por eso. Pero Jesús nos vino a enseñar una lección de vida. Tú y yo debemos siempre buscar a Dios como Jesús lo buscó. Interesante que Jesús, siendo Dios, en ningún momento Él tomó estos atributos de Dios como cosa a que aferrarse, sino que nos enseñó algo muy importante: a buscar a nuestro Padre Celestial. ¿Realmente existe Dios? Jesús nos los deja muy claro. Sí existe un Dios que es un Padre al cual debemos buscar y obedecer. Déjame recordarte algo en esta tarde. Dios no es solo parte de la historia. Dios es quien crea la historia. Es muy diferente. Dios no es un elemento que metemos en algo de la historia. Sin Dios no hay historia. Y es más, Dios es el único que puede cambiar tu vida y cambiar tu propia historia. Salmo 92, el Antiguo Testamento nos muestra un versículo muy clave. El Salmo 92 dice: antes de que nacieran las montañas, antes de que dieras vida a la tierra y al mundo, desde el principio y hasta el fin, tú eres Dios. Déjalo leo una vez más para que lo mastiques bien. Antes de que nacieran las montañas. ¿Alguien aquí ha visto montañas? Aquí en Houston no nos toca ver esto. Pero si vas a la belleza de tu país, qué lindo es. Y comenzar a ver las áreas verdes, ¿cierto? Antes de todo eso, está diciendo el autor de este Salmo 90, fíjate, tú eres Dios. Antes de que tú le dieras vida a la tierra y al mundo, desde el principio y hasta el fin, tú eres Dios. Este salmo fue escrito por Moisés. Y lo interesante que cuando fue escrito es cuando el pueblo se encontraba caminando por el desierto, rumbo a la tierra prometida. Moisés, un hombre de Dios. Ahora, en esta vida, tú y yo debemos recordar que también en ocasiones vamos a estar caminando por desiertos, pero no podemos olvidar que el desierto no es nuestro destino final. Estamos nada más caminando por ellos, pero en algún momento llegaremos a lo que Dios nos ha prometido. ¿Alguien aquí tiene promesas para su vida de parte de Dios? Ahora, yo no te voy a preguntar cómo estás, si estás fuerte creyendo esas promesas, porque probablemente estás caminando por ese desierto en el cual tú, al igual que Moisés, comienzas a ver las montañas y tienes que recordarte, alguien creó esas montañas. La vida en ocasiones son desiertos, pero recuerda, esos desiertos tú los vas a atravesar gracias a la mano de un Dios que es todopoderoso, a la mano de un Dios que es más grande que cualquier montaña. Las montañas no son más grandes que nuestro Dios. Y Moisés lo llegó a entender muy bien. Tanto que en el versículo anterior, el versículo 1, acabamos de leer el 2, vámonos al 1. Salmo 91 dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes de ver las montañas, antes de hacer la declaración, antes del principio, antes del fin, tú eres Dios. Él hizo otra declaración importante.
Tú nos has sido refugio de generación en generación. Me gusta utilizar la frase cuando decimos Dios ha sido, Dios es y Dios continuará siendo nuestro refugio. Alguien tiene que decir amén a esto, porque un refugio es algo que representa algo importante para tu familia y para tu hogar. Un refugio es lo que te guarda de las tormentas. Un refugio es aquello en lo cual tú te puedes sentir seguro, puedes sentir paz cuando todo alrededor está un caos. Tú necesitas de un refugio en tu vida. Cuando Moisés está diciendo, tú nos has sido un refugio, me gusta esa parte, pero me gusta más la que continúa, que dice que permanecerá. Di conmigo, permanecerá. El refugio que Dios te quiere brindar, nada lo puede derribar. Dios es un refugio que nada lo puede derribar. Lo que Dios te puede ofrecer es algo que no tiene comparación en esta vida. No hay montaña que pueda ofrecerte esto. Pero el Dios Todopoderoso es ese refugio que tu vida necesita. Y la buena noticia es que permanecerá aun cuando tú y yo partamos de esta vida. La mayor pregunta de los padres de familia es: ¿qué le voy a dejar a mis hijos? Y comienzas a esforzarte por ahorrar y ahorrar, ¿cierto? De pronto llega el chamaco, se hace mayor de edad y se gasta todo lo que tú ahorraste. Y todo donde tú habías puesto tu esperanza se diluye. Pero recuerda, lo mejor que le puedes dejar a tus hijos es la fe de creer que hay un Dios que es real. Y no solo eso, es un refugio que ellos van a necesitar más adelante. Tú no puedes proteger la vida de tus hijos siempre, pero sí puedes dejar la herencia de tu fe, la herencia de decirles: hay un refugio al cual ustedes siempre pueden acudir. Hay un refugio que ustedes lo van a necesitar. La vida no es color de rosa y te lo tengo que recordar en esta tarde. La vida está llena de problemas y hoy más que nunca tú debes recordar: Dios es un refugio que necesitamos, un refugio que permanece de generación en generación. El pueblo de Israel, más que a sus tiendas, más que al ejército, ellos necesitaban recordar que Dios era ese refugio para ellos, que Dios era esa morada, que Dios era su protección. En esta vida solo Dios puede brindarte estas cualidades. Dios puede ser tu morada, Dios puede ser tu protector. Y recuerda, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Esto es lo que nos llena de confianza, ya que nos llena de seguridad de que nuestro Dios es un Dios eterno. No me convenciste con ese amén. Como que tienes duda realmente si el mismo Dios que anduvo con el pueblo de Israel puede andar contigo el día de hoy. Dios nunca cambia, nunca olvides eso. Si Dios lo hizo con todo un pueblo, ¿qué no puede hacer contigo y con tu familia? ¿Realmente existe Dios? Lo tenemos acá. Dios es real, eso nos da seguridad. Los problemas son pasajeros, Dios es eterno. Las dificultades son pasajeras, Dios es eterno. La economía es cambiante, Dios nunca cambia y es eterno. Entre más rápido tú entiendas esta verdad que nunca cambia, tu corazón se comienza a llenar de fe y es ahí donde comienzas a salir adelante contigo mismo y también a sacar a los que te acompañan. Dios siempre ha demostrado ser morada, refugio y protección para quienes creen y confían en Él. Por eso cuando hablamos del tema el día de hoy, vamos a hablar, punto 1, nunca dudes de la grandeza de Dios. Gracias, Francisca. ¿Alguien más aquí confía en la grandeza de Dios? ¿Qué tan grande es tu Dios? Amén. ¿Qué? ¿Qué tan grande es tu Dios? ¿Para Dios hay algo imposible? ¿Y entonces por qué te estás ahogando en ese vaso de agua? ¿Para Dios hay algo imposible? Ahora te cambio la pregunta. ¿Para nosotros hay cosas imposibles?
Algunos están con duda, ¿sí? Porque te han enseñado probablemente una mala doctrina por ahí de que tú vas a salir adelante en tus propias fuerzas. No, tú y yo somos pecadores. Tú y yo somos necesitados de alguien más grande. Por muy inteligente que tú y yo seamos, que a veces nos la llevamos de inteligente nada más, nos damos cuenta de que no podemos sacar nuestras vidas adelante. No podemos enfrentar los vicios de la vida. No podemos ni siquiera tratar bien a nuestra pareja. No sabemos cómo criar a nuestros hijos, y es ahí donde entra la grandeza de Dios. Tú no fuiste diseñado para ser tú sabio en tu propia opinión. Tú fuiste diseñado para buscar la sabiduría en alguien más, en alguien que contiene toda sabiduría y todo conocimiento. ¿Cuáles son las dudas con las cuales llegaste en esta tarde? Recuerda, Dios lo conoce absolutamente todo, y Él quiere hacerte descansar en ese refugio que Él te puede dar. Dios es grande. Ahora, en la Biblia hay un libro llamado Job. Muchos conocemos a este personaje. Job fue este personaje que no dudaba de la existencia de Dios, pero hubo un momento en su vida en la cual dudó de la grandeza de ese Dios. Algunos eruditos nos dicen que el libro de Job sea probablemente el libro más antiguo del Antiguo Testamento, y ubican a Job más o menos entre Moisés y Abraham. Y es ahí donde estamos ahora con Job. Job había hecho reclamos delante de Dios, y lo impresionante es que en su libro podemos estar viendo el relato más antiguo de la relación de un ser humano con el Dios Todopoderoso. Ahí está Job reclamándole al Señor, y probablemente eran reclamos, ¿sí?, con mucha verdad. Pero ante esto Dios comienza a hablarle a Job, y en Job 38:3 le dice así: ok, Job, ya hablaste tú, Jobcito, ahí te va. Ahora, Job, ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. La Nueva Traducción Viviente dice algo así: sé hombre y a ver qué tan hombre eres. Y me gusta cuando comienzo a ver este relato de Dios con Job. Tú tienes preguntas. Ahora yo te voy a hacer preguntas a ti y a ver hasta dónde te llega la inteligencia. Versículo 4. ¿Dónde estabas tú, Job, cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó las medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? A ver, Jobcito, dale. Y en el versículo 12 dice: ¿has mandado tú, Job, en algún momento a la mañana en tus días? Así como los querían el cohete para ir al sol, ¿verdad? ¿La has mandado tú a que salga el sol? ¿O has mostrado al alba su lugar? Ante esto, Job se quedó calladito. Las respuestas que Dios le estaba dando a Job probablemente no eran las respuestas que él estaba esperando. Pero este pasaje nos muestra algo muy importante. El problema central de Job no era un problema económico. El problema central de Job no era un problema social, ni siquiera un problema médico. El problema central de Job era un problema teológico acerca de su conocimiento de Dios. Y lo mismo ocurre en nuestros días. Muchos de los problemas que estás viviendo en tu vida no están determinados por la inflación o el gobierno o el virus. Ya basta de estarle echando la culpa a todo eso. El problema radica en que tú probablemente no conoces la grandeza del Dios creador de todo. ¿Tienes problemas en tu vida? La solución la tienes ahí, cerca. Simplemente conoce quién creó todo.
Ahí estaba Moisés, fíjate, viendo las montañas y de pronto recordó, alguien tuvo que crear esas montañas. De pronto yo no sé si se le atravesó un perro, ¿verdad? Alguien tuvo que haber creado a ese perro. ¿Quién hizo primero, la gallina o el huevo? No me interesa, los dos fueron creación de Dios. Eso es lo único importante. A veces le comenzamos a buscar y complicamos la vida porque nos gusta complicarla. Pastor, ¿cómo puedo mejorar mi matrimonio? Yo qué sé. Vamos a buscar juntos la grandeza de nuestro Dios, el que te conoce con todos tus errores, pero también con todas tus virtudes. Nunca olvides la grandeza de ese Dios. Job lo conoció y a partir de ahí la vida de Job cambió radicalmente. Dios restituyó lo que nadie más podía restituir. Me encanta esa faceta de Dios también. ¿Sabías que Dios es un Dios de restauración? No te lo conoces todavía. Dios puede restaurar cualquier cosa dañada por esta vida. No hay imposible para Dios. Y Moisés y Job lo estaban reconociendo. Déjate regalo una frase en esta tarde. La grandeza de Dios es la que llena nuestra fe. Es la que nos muestra en quién estamos confiando. La grandeza de Dios es la que tú necesitas cuando estás bajoneado en la vida. ¿Alguien está bajoneado en esta tarde? Increíble que hasta la lluvia nos deprime, ¿cierto? Hay gente que no vino hoy probablemente a la iglesia porque estaba lloviendo. Nos deprimimos por cualquier, perdóname el hebreo, tontería. Nos deprimimos porque no tenemos el auto del año. Nos deprimimos porque la casa que tenemos ya no nos gusta. Nos deprimimos porque el esposo que tenemos le seguimos echando ganas. No enfoques tu vida en lo que está aquí en la tierra. Enfócala en lo que está en el cielo. Fíjate que en este momento, cuando está Job y está recibiendo este regaño de parte de Dios, porque lo estaba regañando, déjame decirte, Job solo pudo hacer una cosa: humillarse. Pero al mismo tiempo de humillarse, comenzó a reaccionar y a decir: wow, este Dios que me está hablando en este momento, no me quedo con la humillación, me quedo con el hecho de que Él continúa estando en control de mi vida. El secreto para salir adelante en la vida no está determinado por las circunstancias, está determinado por quién te está acompañando en medio de esas circunstancias. La Biblia es clara: cuando andes en las aguas, cuando andes en el fuego, yo estoy contigo. Y si Dios está contigo, ¿quién contra ti? La grandeza de Dios vuelve a recargar tu fe. Por eso el punto 1 es clave: nunca dudes de la grandeza de tu Dios y que Él está a tu lado. Pero entonces hay un punto 2, que ahí te lo encargo. No confíes en lo creado, confía en el Creador. No confíes en lo creado. Somos muy fáciles para poner nuestra esperanza en las cosas. Ponemos nuestra esperanza en cosas que se van a desvanecer tarde o temprano. Ponemos la esperanza en nuestra belleza. Y déjame decirte, los años continúan avanzando, lo quieras o no. Pones tu esperanza en tu musculatura. Y de pronto te comienzas a echar más órdenes de tacos que deberías. Y la musculatura se te fue. ¿En qué estás confiando? Antes de que nacieran las montañas, decía Moisés en el Salmo 92, antes de que dieras vida a la tierra y al mundo, desde el principio y hasta el fin, tú eres Dios. Moisés caminaba por ese desierto y reflexionaba lo siguiente: no son las montañas, no se trata de lo creado, porque tú le diste vida a lo creado. Es más, tú sostienes lo creado. Tú eres el principio, tú eres el alfa, tú eres el omega, y tú lo continuarás siendo porque tú eres un Dios eterno. Dios formó al mundo y todo lo que Él existe. Y déjame decirte que Dios sí existe y Él es independiente de todo lo creado. Dios no necesita la creación para ser Dios. Nosotros necesitamos al Creador. Pero en esta tarde tú tienes que hacer un switch en tu vida. Tú tienes que dejar a un lado lo creado y comenzar a buscar al Creador. Te regalo otra frase. Nosotros no le decimos a Dios quién Él es.
Él nos dice a nosotros quién Él es. Hay una gran diferencia. Hay mucha gente allá afuera tratando de decirle a Dios quién Él es. No, es que Dios es un invento del hombre. La fe, ¿verdad? La religión es el oprobio de los pueblos. Yo por eso no creo. Para mí Dios existe. Está bien todas esas posturas, pero recuerda, el hecho de que tú pienses eso no quiere decir que no hay un Dios. El hecho que tú pienses eso no quiere decir que Él ha dejado de ser Dios. Hay un Dios, lo queramos reconocer o no. Ahora yo prefiero reconocer lo que sí hay. Yo prefiero vivir bajo este refugio que Él ha prometido, porque Él me ha dicho quién Él es. Moisés pudo llegar a esta conclusión porque ese Dios se le presentó diciéndole: Moisés, yo soy el que soy. Cuando Él estaba haciendo esta declaración, le estoy diciendo: yo no dependo de nadie, yo soy supremamente soberano. Pero también encontramos otros nombres de Dios, tales como Yahweh, Jehová o el Señor, el cual no nos da un nombre de Dios, nos muestra la identidad de Dios. Dios no es que tenga un nombre y un apellido, Dios es Dios. Y a través de sus nombres podemos ver elementos importantes de la vida que tú y yo necesitamos. Déjate digo unos cuantos más. Elohim. Elohim se refiere al Dios creador y lo encontramos en el libro de Génesis. Ahora, la palabra Elohim es el plural de la palabra Eloah, y su uso nos da a entender el sentido de un Dios trino, del cual hablaremos el próximo domingo. No te lo vayas a perder. Hoy estoy en la primera fase nada más de lo que es Dios. Elohim, fíjate, el plural de Eloah. También encontramos Adonai, que quiere decir Señor y amo. Adonai comienza a usarse como un término alternativo al nombre de Yahweh. Y Adonai nos da la idea de Dios como el Señor y el dueño de todo. Jehová Rafa, el Señor que sana. Jehová Shalom, el Señor es paz. Jehová Roín, el Señor es mi pastor. Jehová Sabaoth, el Señor de los ejércitos. Jehová Nisi, el Señor es estandarte. Jehová Jireh, el Señor provee y continuará proveyendo. El Shaddai, el Todopoderoso. Y ahí te va una que me gusta mucho. Abba. Abba. Abba significa Padre, papá o papi. La palabra Abba nos afirma algo muy hermoso de Dios hacia nosotros. Nos afirma el gran amor paternal que Dios siente por ti y por mí. Dios es un Padre que nos ama. Si tú crees que Dios es un Padre regañón como nosotros aquí en la tierra, ¿hay un Padre regañón? A veces representamos mal a Dios, ¿cierto? Todo es corregidera. Así me enseñaron a mí, así lo voy a corregir yo a ustedes también. Pues te corrigieron mal. Porque Dios cuando corrige, Él continúa amando. Él no te ha dejado tirado a un lado. Y los nombres de Dios, cada nombre de Dios representa tres cosas. Quién Él es, pero también representa las diferentes áreas de la vida en las cuales tú vas a necesitar de ese Dios. Y también representa el tipo de relación que Él quiere tener contigo. Él quiere ser tu proveedor. No, nadie quiere un Dios proveedor en su vida. Pastor, mi proveedor es mi esposo. Con razón vienes triste cada domingo. Pastor, mis hijos son el motivo de mi alegría. ¡Ah! ¡Peligrosísimo! Ay, pastor, yo no sé qué haría sin este bebito hermoso. Cuidado, porque todo eso continúa siendo creación de Dios. Pero tú no pongas tu confianza en la creación de Dios, ponla en el Creador. Ese Dios quiere tener una relación contigo. Y mira que te lo estoy advirtiendo desde ya. Después no me andes echando la culpa. Por eso estamos enseñando doctrina. Porque a veces la doctrina ha sido mal enseñada. Te comienzan a confiar en las cosas. Te enseñan a que confíes en ti mismo. No, la Biblia dice no confíes en ti mismo. No confíes en tu corazón. Confía en ese Dios que puede ser todo lo que tú necesitas. Por eso, último punto de esta tarde: busca y conoce realmente quién es Dios. Búscalo y de esa manera lo conocerás. El conocimiento correcto de Dios se logra por medio de la experiencia.
por medio de relacionarnos con Él. Jeremías 29:10. Este te va a gustar y a muchos le gusta. Jeremías 29:10 dice así: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra. Di conmigo, mi buena palabra. Con un objetivo: haceros volver a este lugar, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Este pasaje nos muestra cómo Dios es un Dios de relación. Él lo dice ahí: cuando oren, yo escucho. Cuando me buscan, me encuentran. Pero ahí tienes varios clientes en la vida, ¿verdad? No, si Dios es Dios, que se me presente. Y Dios tal vez dirá: yo no tengo necesidad de presentarme delante de nadie. Pero si tú tienes necesidad de correr a ese Dios todopoderoso y decirle: yo te necesito a ti. Este Dios de relación despierta su palabra en nosotros. Él lo dijo desde Jeremías: despertaré mi palabra en ustedes. La palabra de Dios tiene que abundar en nuestros corazones. Es la única manera en la cual tu fe va a ser alimentada. Dios necesita recordarte sus promesas. Cuando tú tienes la palabra presente en tu corazón, su palabra nos habla de quién es ese Dios. Ahora, esta promesa de Jeremías fue hecha a los judíos cuando estaban bajo el exilio babilónico. No estamos hablando de la promesa en sí, estamos hablando de la cualidad de Dios que hay detrás de esta promesa. La promesa expresa el corazón inmutable de Dios para con sus hijos. Dios ama a sus hijos. Dios pelea por sus hijos. Dios defiende a sus hijos. ¿Hay algún hijo de Dios en esta tarde con nosotros? ¿Quién está peleando tus batallas? Y no solo eso, Dios está pensando no solo en ti, está pensando acerca de ti. Él puede cambiar el futuro que está llevando actualmente, pero tú debes buscarle, sabiendo que si le buscas, le vas a encontrar. Esta fue la actitud que Jesús nos mostró en Filipenses. Él vino a esta tierra, pero en ningún momento vino a imponer su autoridad, que Él siempre la tuvo. Él nos enseñó a buscar a nuestro Padre Celestial. Se apartaba y le decía: Padre, te necesito. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero hacer. Y mira que Jesús es Dios. Él nos enseñó a buscar al Padre, porque el Padre lo necesitamos en esta vida. Dios puede ser el refugio. No vivas más desamparado. Estás viviendo a la intemperie, permitiendo que la lluvia te moje y te moje. Los problemas te continúan mojando, cuando el refugio lo tienes allá a tu lado. Corre a ese refugio. No vivas desprotegido. No vivas sin sentirte parte de un hogar. Dios puede ser quien te acompaña a cada momento. Y no olvides, Dios es más grande que todo. Dios es más grande que todo. ¿Hay algo imposible para Dios? Si no hay nada imposible para Dios, ponte de pie en este lugar. Ponte de pie. Y es tu decisión el creer o no en Él. Pero el hecho de que tú no creas no significa que Él no exista o que deje de ser Dios. ¿Existe realmente Dios? Sí existe. Y es un Dios al cual tú y yo lo necesitamos. Cierra tus ojos en este lugar. Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón.
En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.